La isla de las muñecas. Un relato basado en la leyenda real de Xochimilco. El origen del silencio. Los canales de Xochimilco tienen un aire antiguo y húmedo. Por las mañanas, el agua parece espejear el cielo con inocencia, pero por las noches, se convierte en un abismo que murmura secretos. En medio de ese laberinto acuático, existe un lugar al que los trajineros rara vez se atreven a acercarse, la isla de las muñecas. Era el año 1950 cuando don Julián Santana Barrera, un hombre sencillo, callado y profundamente religioso, decidió abandonar la vida en la ciudad y retirarse a una chinampa solitaria para estar en comunión con la naturaleza. Había sufrido un quiebre interno que pocos comprendían. Algunos decían que había perdido a su hija en circunstancias trágicas, otros, que había sido traicionado por alguien muy cercano. Lo cierto es que huyó, como si quisiera escapar de algo o de alguien. La isla que eligió no tenía nombre, ni visitantes, ni caminos. Solo árboles retorcidos, niebla persistente y silencio. 2. El hallazgo. Una mañana, mientras recogía niños del agua, don Julián encontró algo flotando cerca de la orilla. Era el cuerpo sin vida de una niña. El agua había devuelto su rostro pálido, con los ojos abiertos, como si hubiera quedado atrapada en un grito mudo. Nadie supo nunca de dónde venía. No había reportes de desapariciones, ni trajineras perdidas. Era como si hubiera surgido del propio canal. Con temor y respeto, don Julián la enterró cerca de un árbol en la isla. Hizo una pequeña cruz de madera y rezó por su alma. Pero esa misma noche, el viento cambió. 3. Los susurros del canal. A partir de entonces, las noches ya no fueron silenciosas. En la oscuridad, don Julián comenzó a escuchar llantos infantiles, susurros lejanos y pasos sobre el agua. En más de una ocasión, al encender su lámpara de aceite, encontró huellas mojadas en el suelo de su choza, como si alguien hubiera entrado desde el canal, solo para desaparecer entre los rincones. Una madrugada, mientras recogía leña, algo en el agua lo detuvo. Flotaba una muñeca rota, con un ojo arrancado y el vestido empapado de barro. Sin pensarlo, la colgó en un árbol, justo al lado de la cruz de la niña. Lo hizo como una ofrenda, o tal vez como protección. Y aquella noche, los susurros cesaron. Por un tiempo. 4. El culto extraño. La paz duró apenas unos días. Después comenzaron a aparecer más muñecas. Algunas las encontraba flotando, otras en la orilla, incluso una vez despertó y había una dentro de su habitación. Viejas, sucias, con los ojos huecos o las bocas desgarradas. Y él las colgaba. Cada muñeca parecía ser un alivio momentáneo. Un acto de fe. Un escudo. Don Julián creía que el espíritu de la niña no había sido liberado, que seguía atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando algo o alguien. Los lugareños comenzaron a hablar. Decían que el ermitaño de la isla estaba loco. Que hablaba solo. Que se le veía conversando con las muñecas. Que a veces se oían risas infantiles provenientes de la niebla. Pero lo más extraño era esto, nunca faltaban muñecas nuevas en la isla. No importaba si don Julián no salía a buscarlas. Siempre había una más. El giro final. Pasaron los años. Don Julián envejecía, pero se negaba a abandonar la isla. Algunos familiares intentaron llevárselo, pero él se aferraba a su pequeña choza como si su vida dependiera de ello. Decía que si se iba, el alma de la niña se enojaría. Que las muñecas lo protegían. Que había fuerzas en el agua más antiguas que la ciudad misma. Un día, mientras hablaba con su sobrino Anastasio, le confesó algo escalofriante. Ya no es solo la niña, hay más. Muchísimos más. Espíritus de niños ahogados, abandonados, muertos en pena. Los veo en mis sueños. Me llaman. Me piden que los escuche. Y luego, con la mirada fija en el canal, murmuró. Ya me toca. Ese mismo día, el cuerpo de don Julián fue hallado en el canal, exactamente en el mismo lugar donde había encontrado a la niña muchos años antes. Y la isla ahora. Hoy en día, la isla de las muñecas sigue allí. Miles de muñecas cuelgan de los árboles, de las paredes, de los alambres oxidados. Están cubiertas de moho, telarañas, polvo y desesperanza.
Algunas tienen clavos en los ojos. Otras tienen bocas que parecen gritar. Y todas, sin excepción, miran. Quienes se atreven a visitarla aseguran haber escuchado risas, voces y susurros en náhuatl, un idioma que don Julián nunca hablaba. Otros aseguran que las muñecas parpadean o mueven los labios. Pero lo más inquietante ocurre al atardecer. Cuando cae la noche, el agua se vuelve oscura como tinta y se dice que una niña aparece flotando entre las trajineras. No habla. No llora. Solo observa. Como esperando a que alguien vuelva por ella. 7. Advertencia. Nadie debe llevarse una muñeca de la isla. Nunca se debe entrar solo. Jamás se deben quitar las cruces. Y, sobre todo, si alguna vez visitas la isla y escuchas una risa o el chapoteo de pies pequeños en la orilla, no mires atrás. Porque quizá no sea la brisa lo que te toca la nuca, sino una manita mojada, buscando compañía. La Malinche maldita. La sombra que habita el volcán. Y ecos en la niebla. El volcán Matlalcueye, conocido por todos como La Malinche, se alza entre Tlaxcala y Puebla como un gigante dormido. Sus faldas están cubiertas de bosques espinosos y senderos que parecen devorar la luz cuando cae la tarde. Pocos se atreven a subirlo solos, y quienes lo han hecho saben que hay algo que vive en su niebla. Los alpinistas cuentan que, al llegar cerca de la cima, comienzan a escuchar pasos detrás de ellos, aunque no hay nadie. A veces, una figura femenina vestida de blanco aparece a lo lejos, estática, observando desde un risco con la mirada clavada en el vacío. No habla. No se mueve. Pero si cruzas su mirada, te seguirá durante el resto del camino. Algunos no han vuelto. Otros han bajado sin hablar nunca más. 2. La mujer entre conquistadores. La leyenda nace siglos atrás, en los días de la conquista. Su nombre era Malinali Tenepatl, conocida como La Malinche, traductora, consejera y compañera de Hernán Cortés. Fue una mujer entregada a una historia que la superó, a veces llamada traidora, otras víctima. Pero lo que la historia no cuenta es lo que ocurrió tras la caída de Tenochtitlán. Se dice que Malinche, consumida por la culpa y el desprecio de los suyos, huyó al monte más alto que conocía. Llevaba consigo a su hijo pequeño, fruto de su unión con Cortés, y una promesa, protegerlo a toda costa. Pero en la cima, algo la aguardaba. 3. El pacto. La montaña es sagrada. Los antiguos pueblos sabían que estaba viva, que tenía espíritu, voz, hambre. Malinche subió con su hijo buscando refugio, pero la montaña le habló. Le ofreció poder, olvido, inmortalidad, a cambio de sangre. Dicen que en una noche helada, con los ojos enrojecidos y el alma rota, Malinche entregó a su propio hijo a la tierra, hundiéndolo entre rocas y raíces. Desde entonces, su alma quedó ligada a la montaña. No murió. No envejeció. No perdonó. Y desde entonces, nunca volvió a llover igual en la región. 4. Apariciones. Con los años, muchos subieron el volcán sin conocer la leyenda. Un grupo de excursionistas de Puebla, en 1992, fue testigo de algo que jamás pudieron explicar. Mientras acampaban en una zona boscosa, a más de 3.000 metros de altura, escucharon el llanto de una mujer, desgarrador, agudo, pero contenido, como si saliera desde las entrañas de la tierra. Uno de ellos, un joven llamado David, se separó del grupo para investigar. Lo encontraron al amanecer. Tirado, con los ojos desorbitados, arañazos en el rostro, y balbuceando en náhuatl, un idioma que jamás había hablado. Solo repetía una frase. La madre, se lo llevó, la madre lo quiere de vuelta. David nunca volvió a hablar. Sus padres lo internaron en una clínica de salud mental en Atlixco. Aún hoy, repite aquella frase en las noches de luna llena. La mujer del vestido blanco. Dicen los guías de montaña que cuando el clima cambia bruscamente, puede ser señal de que ella está cerca. Niebla espesa, viento sin dirección, y la súbita sensación de estar siendo observado. Algunos aseguran haberla visto de cerca. Una mujer alta, vestida de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Flota entre los árboles. A veces sonríe. A veces llora. Pero si te acercas,
Sus ojos están vacíos. Un joven alpinista, Alfonso P., narró que, a mitad del ascenso, se quedó atrás del grupo. Oyó a una mujer llamándolo por su nombre, como si le hablara al oído. Sintió un aroma a copal y luego vio a una figura junto a un árbol. Pensó que era otra persona del grupo. Pero cuando parpadeó, la figura ya estaba a centímetros de su rostro y le murmuró: «Devuélveme a mi hijo». Cayó inconsciente. Fue hallado varias horas después, en una zona que el grupo aún no había alcanzado. Vi el culto secreto. En las comunidades cercanas al volcán, algunas personas aún le dejan ofrendas a la Malinche, flores, maíz, muñecas e incluso figuras de niños hechas de cera. Los más ancianos dicen que si no se honra a su espíritu, la montaña castiga, heladas fuera de temporada, cosechas arruinadas o desapariciones en la sierra. Algunos incluso creen que la Malinche se aparece en los sueños de quienes la ofenden, susurrando palabras incomprensibles y dejando marcas en la piel al despertar. 7. Advertencia al viajero: la cima del volcán La Malinche es hermosa, sí, pero es tierra de muertos. Si alguna vez decides subir, no lleves niños, no subas solo. No respondas si oyes que alguien te llama por tu nombre desde la nieve. Y si ves a una mujer de blanco en el sendero, no la mires directamente. No corras, no reces, solo da media vuelta y baja. Porque si ella cree que tú también llevas a su hijo dentro, no te dejará ir. La planchada. El fantasma de los pasillos blancos. Y ecos del hospital. El Hospital Juárez de la Ciudad de México es uno de los más antiguos del país. Sus pasillos han visto nacer y morir a miles de personas desde el siglo XIX. Y entre esos muros, donde la vida y la muerte se tocan, hay historias que los médicos y enfermeros no cuentan fácilmente. Una de esas historias habla de una enfermera que nunca se fue. Una figura que aparece en la madrugada, cuando todo está en silencio y el olor a cloro se mezcla con la desesperación. Una mujer vestida de blanco, de rostro sereno, pasos suaves y que no debería estar allí. Su nombre es La Planchada. 2. El origen de la enfermera perfecta. En la década de 1930, cuando el hospital aún llevaba el nombre de Hospital de San Pablo, trabajaba allí una enfermera llamada Eulalia. Era joven, dedicada y absolutamente obsesionada con la perfección. Su uniforme siempre estaba impecable, perfectamente almidonado y planchado, de ahí el apodo que sus colegas le pusieron: La Planchada. Eulalia era puntual, dulce con los pacientes, exigente consigo misma. Su vocación era casi religiosa, pero también era solitaria, hasta que conoció a un joven médico recién llegado. Era encantador, brillante y rápidamente conquistó su corazón. Tuvieron un breve y apasionado romance. Eulalia hablaba de matrimonio, de una vida juntos, hasta que un día, el doctor simplemente desapareció. 3. El corazón roto. No hubo explicación. El médico se fue sin avisar, sin una carta, sin despedida. Días después, Eulalia se enteró de que se había marchado a Veracruz, acompañado de otra mujer, recién casado. El golpe fue devastador. Eulalia se volvió errática. Dejó de sonreír. Llegaba tarde. Descuidaba a los pacientes. Algunos incluso murieron por negligencia. Sus superiores la suspendieron, y fue entonces cuando cayó enferma. Nadie sabe con certeza qué padeció: tuberculosis, depresión, neumonía o algo peor. Murió sola, en una sala vacía del hospital. 4. El regreso. No pasó mucho tiempo antes de que el personal comenzara a notar cosas extrañas. Pacientes en estado grave aseguraban haber sido visitados por una enfermera que les dio medicina, les tomó la mano y les dijo que descansarían pronto. Los doctores, al revisar sus expedientes, descubrían con asombro que la mejoría era real, aunque ningún turno había registrado atención nocturna. Otros pacientes reportaban lo contrario: una enfermera rígida, de rostro inexpresivo, que se acercaba en la noche, los miraba con desprecio y al día siguiente moría. Los vigilantes de seguridad comenzaron a verla en los monitores, una figura blanca que se deslizaba por los pasillos, aunque no aparecía en las cámaras del siguiente año. A veces parecía detenerse frente a las habitaciones de los moribundos.
desvanecía al pasar por una pared. Hubo testimonios que hielan la sangre. Una doctora residente llamada Adriana relató un caso que la marcó para siempre. En su primera guardia nocturna, tuvo a su cargo a una paciente con una infección severa. La situación era crítica, pero al revisar los signos vitales en la madrugada, todo estaba estable. La paciente me dijo que una enfermera vino en la noche, contó Adriana. Me dijo que era muy amable, que le puso suero y le dijo que se pondría mejor. Pero al revisar las bitácoras y consultar con las demás enfermeras, nadie había atendido esa habitación. Lo más extraño fue lo que dijo la paciente al describir a su visitante. Su uniforme estaba antiguo, como los de antes, y olía como a planchado con almidón. Vi maldición o redención. La leyenda cuenta que la planchada aparece con intenciones distintas según el corazón del paciente. A los que aún quieren luchar, los alienta. A los que se han rendido, les ofrece consuelo. Pero a los que han hecho daño, pacientes crueles, abusivos o criminales, les da una última mirada y no despiertan más. Algunos creen que Eulalia está pagando una penitencia, intentando compensar los errores cometidos durante sus últimos días con actos de compasión. Otros piensan que está atrapada en un bucle, reviviendo su obsesión por el deber y la perfección, aunque ya no esté viva. 7. El pasillo 4. Los trabajadores del Hospital Juárez evitan el pasillo 4 de la zona antigua después de la medianoche. Allí, dicen, el reloj se detiene a las 3:33 de la madrugada por unos minutos, y luego avanza como si nada. Quienes pasan por allí en ese instante, afirman sentir un frío inexplicable, como si alguien respirara sobre su nuca. A veces, si el silencio es absoluto, puede escucharse el sonido metálico de una bandeja médica cayendo al piso, seguido de pasos suaves, y una puerta que se abre lentamente, sola. 8. Advertencia final. Si alguna vez te hospitalizan en el Juárez o en cualquier hospital de la ciudad, presta atención a quien te visita por la noche. Si ves entrar a una enfermera con uniforme blanco antiguo, perfectamente planchado, que no dice palabra, no le preguntes su nombre. No la mires directamente a los ojos. Y sobre todo, si se acerca y te dice, no te preocupes, ya pasó lo peor. Prepárate, porque tal vez no lo dice por consolarte, sino para darte la bienvenida al otro lado. La Pascualita, la novia que nunca murió, y el maniquí inmortal. En el corazón de Chihuahua, en la calle Libertad, hay una antigua tienda de vestidos de novia llamada La Popular. Su aparador ha atraído miradas durante casi un siglo, pero no por sus diseños, sino por ella. Desde 1930, el maniquí de una novia de porcelana y piel pálida permanece de pie, siempre observando a los transeúntes con ojos de vidrio tan reales que parecen menos. Tiene pestañas detalladas, uñas perfectamente pintadas y pliegues diminutos en los nudillos que parecen piel humana embalsamada. La gente la llama la Pascualita. Y muchos están convencidos de que no es un maniquí. 2. El día que apareció. La leyenda comienza un 25 de marzo de 1930, cuando el aparador de la tienda amaneció con una nueva figura, una novia de belleza inusual, ataviada con un vestido blanco satinado y un velo de encaje fino. La propietaria de la tienda, doña Pascuala Esparza, la presentó como una adquisición exclusiva. Pero los clientes no tardaron en notar algo inquietante. La figura se parecía demasiado a alguien real. La gente comenzó a murmurar que la maniquí tenía el mismo rostro que la hija de doña Pascuala, una joven que había muerto trágicamente el mismo mes, el día de su boda. 3. El envenenamiento. Según la leyenda local, la hija de Pascuala estaba a punto de casarse cuando fue picada por una araña viuda negra al ponerse el vestido el mismo día de la ceremonia. La picadura fue mortal, y la joven murió en los brazos de su madre antes de llegar al altar. El pueblo quedó consternado. Pascuala, devastada, cerró la tienda por varios días. Pero cuando volvió a abrir, el maniquí ya estaba allí, idéntico a su hija fallecida. Demasiado idéntico. 4. El secreto embalsamado. Los rumores estallaron. Decían que doña Pascuala, incapaz de soportar el dolor, había mandado embalsamar el cuerpo de su hija con técnicas avanzadas traídas desde Europa, y lo había colocado en el aparador, vestida como la novia que nunca pudo ser. Ella lo negó todo, claro. Decía que era
Ni para limpiarla. Ni para vestirla. Solo ella, y años después, una única empleada de confianza, tenía permiso de acercarse. Con los años, se volvió costumbre cambiarle el vestido por las noches, a puerta cerrada, siempre con un velo que cubriera su rostro. Los ojos que siguen. Miles de personas han afirmado sentir que la Pascualita los sigue con la mirada. Algunos dicen que sus ojos tienen una humedad real, como si fueran de carne. Otros juran haberla visto parpadear lentamente si se le observa por más de un minuto. Una clienta que se acercó al aparador una madrugada, esperando a que abrieran, dijo que vio una lágrima bajar por la mejilla del maniquí. Un joven trabajador de mantenimiento renunció después de una semana. Contó que al quedarse solo por la noche, oyó pasos lentos desde el fondo de la tienda, y que al pasar por el aparador, la Pascualita ya no estaba allí. Pero al voltear hacia el espejo, la vio de pie detrás de él. Vi maldiciones y milagros. Lo más extraño es que algunas novias creen que tocar el vestido de la Pascualita trae suerte, fertilidad o protección. Se dice que varias mujeres infértiles quedaron embarazadas después de colocar discretamente un alfiler en su velo. Pero también hay historias oscuras. Una joven, queriendo burlarse de la leyenda, le mostró la lengua al maniquí. Esa noche, fue atropellada frente a la tienda. Antes de morir, sus palabras helaron a los testigos. Ella lo estaba esperando en la calle, sonriendo. Otra mujer intentó robar uno de los guantes del maniquí. A los 2 días, su mano comenzó a pudrirse y acabaron por amputársela. Desde entonces, los dueños han reforzado la vitrina con seguridad extrema. 7. La última empleada. Una ex trabajadora de la Popular, ya anciana, confesó que sí le cambiaron el vestido a la figura varias veces, pero que cada vez era una experiencia aterradora. Su piel estaba fría, pero no rígida. Tenía textura, como la de un cadáver joven. Y lo peor eran los pies. Tenía líneas de venas, uñas completas y marcas de sutura en los tobillos. Después del tercer cambio, se negó a volver a tocarla. Afirmó que por las noches, el maniquí suspiraba. La carreta de la muerte. Cuando la muerte misma pasa a recoger a los condenados. Y el crujido de lo inevitable en los pueblos del norte de México, especialmente en Durango, Sonora y Chihuahua, se cuenta una historia que los ancianos no quieren repetir después de la medianoche. Una leyenda que ha pasado de generación en generación, envuelta en rezos, susurros y terror absoluto. Dicen que, en ciertas noches sin luna, cuando el viento apenas sopla y todo parece suspendido en un silencio sepulcral, se escucha el chirrido de una carreta vieja arrastrándose por las calles de tierra. Sus ruedas de madera giran, como si lloraran, y el rechinar metálico de sus ejes es tan agudo que hace temblar a los perros. Pero no la conduce un hombre. La conduce la muerte en persona. 2. El origen del mito. La leyenda tiene raíces coloniales. En aquellos tiempos, cuando los pueblos eran escasos y los caminos estaban hechos de polvo y piedra, se hablaba de una carreta espectral que aparecía justo antes de una desgracia. Se dice que todo comenzó con un verdugo español que, harto de ejecutar órdenes injustas, fue condenado por la Inquisición a arrastrar los pecados de su vida. Su castigo fue eterno: conducir una carreta por la eternidad, recogiendo las almas de los que debían morir o de aquellos que habían hecho tratos con el diablo. Así fue como su alma se convirtió en algo más oscuro, más terrible, un emisario de la muerte. 3. La carreta en la oscuridad. La carreta de la muerte no se ve fácilmente. La mayoría solo escucha su sonido, el crujir de madera podrida, las cadenas que arrastra y el chillido siniestro de las ruedas al girar. El sonido es inconfundible y provoca escalofríos. Pero quienes la han visto, jamás lo olvidan. Relatan que va tirada por caballos esqueléticos, con ojos encendidos como brasas. Sobre la carreta, hay una figura envuelta en túnicas negras, con el rostro cubierto por un velo raído. A veces, es un esqueleto coronado de sombras. Otras, solo una calavera sonriente con ojos vacíos. En la carreta, descansan los cuerpos de los que morirán esa noche, apilados unos sobre otros, inertes, esperando su destino. 4. El llamado. Dicen que si escuchas la carreta detenerse frente a tu casa, alguien dentro morirá antes del amanecer. A veces es el enfermo de la familia.
tratado de impedir su llegada con cruces, sal, rezos. Pero cuando la carreta viene por ti, nada puede detenerla. Una mujer en Durango relató que su abuela, muy enferma, escuchó la carreta pasar 3 noches seguidas frente a la casa. La tercera noche, dijo: «Hoy sí viene por mí». Ya la oí cerrar la puerta. Murió mientras dormía. Sin dolor. Sin señal alguna de deterioro. Como si alguien hubiera venido a llevarse su alma con delicadeza y autoridad. V. El trato maldito. También hay otra versión más oscura. Cuentan que algunos pueden invocar la carreta de la muerte, pero a un costo espantoso. El procedimiento es simple y diabólico. Justo a la medianoche, en un cruce de caminos, se debe clavar una estaca de roble y derramar sobre ella una gota de sangre. Luego, se recita una oración invertida y se espera, escuchando. Si el invocador es sincero, la carreta llegará. Y ofrecerá un pacto. Puedes pedir que alguien muera. Un enemigo. Un traidor. Un abusador. Pero cada vida que la carreta cobra, deja una marca. Y cuando se cumplen 7 peticiones, la carreta viene por ti y no se detiene. Vi testimonios perdidos. Un ex policía rural de Sonora compartió su experiencia. Iba manejando por una brecha desierta, pasadas las 2 de la mañana. Vi una silueta adelante, moviéndose lentamente. Pensé que era una carreta real, quizás algún campesino. Pero cuando me acerqué, no vi huellas. Ni del caballo, ni de las ruedas. Y cuando pasé al lado, el aire se volvió helado. Miré por el retrovisor. Y ya no había nada. Otros dicen que han oído la carreta detrás de ellos en una calle vacía, solo para voltear y encontrarla parada frente a ellos, inmóvil, como si los estuviera eligiendo. 7. La carreta y los niños. En algunos pueblos se dice que los niños pueden escuchar la carreta antes que los adultos. Por eso, si un niño dice haber oído una carreta vieja pasar por la calle, los adultos encienden veladoras, rezan rosarios y preparan un ataúd, por si acaso. Una leyenda narra que en un pueblo de Coahuila, un niño salió a la calle en la madrugada para ver la carreta que había escuchado. A la mañana siguiente, fue encontrado dormido sobre la tierra, pero no despertó jamás. Su rostro tenía una expresión de miedo absoluto. 8. ¿Cómo evitarla? Los curanderos tradicionales recomiendan algunas formas de protección. Poner 7 monedas de cobre bajo la almohada del enfermo. Escribir el nombre de la persona en un papel, rodearlo con sal y dejarlo en una cruz de madera en el umbral. No mirar directamente a la carreta si la ves. Nunca llames por curiosidad para verla. La carreta no responde preguntas. Solo viene por almas. 9. Advertencia final. Si alguna noche estás solo y escuchas a lo lejos un rugido lento, acompañado de cadenas arrastrándose, no abras la ventana. No mires por la rendija. No intentes descubrir si es real. Porque si lo es, ya viene por alguien. Y si al pasar sientes que el sonido se detiene justo frente a tu casa, enciende una vela. Reza con el alma. Y espera que, al menos esta vez, no sea tu nombre el que lleva en la lista. Fuego la nahuala. El alma que cambia de forma y se alimenta del miedo. Y la vieja casa en Puebla. En el corazón de Puebla, en una antigua casona del siglo XVII, aún de pie cerca del Callejón de los Sapos, se cuenta que habita un espíritu antiguo, una fuerza que ha cruzado siglos escondida entre sombras, con un solo propósito: devorar el alma de los que no creen en ella. Su nombre es temido, la nahuala. Pero ella no es un fantasma cualquiera. Es una nahual, un alma humana corrompida, un ser que domina las artes oscuras y puede transformarse en bestias para acechar a los vivos. Y esta nahuala no descansa. _ 2. El origen oscuro. La leyenda nace con una mujer llamada Doña Beatriz, una mestiza nacida a mediados del siglo XVI, conocida por sus habilidades como curandera, pero también por practicar ritos extraños y oscuros en las noches de luna nueva. Dicen que dominaba un idioma antiguo, náhuatl profundo, y que con él hablaba con los muertos. Preparaba pócimas con sangre, huesos molidos y ramas de plantas prohibidas. Pero su ambición fue más allá, buscaba la inmortalidad. Una noche, subió al campanario de una iglesia abandonada y realizó un ritual prohibido para unir su alma con un espíritu prehispánico
resultado fue aterrador, dejó de ser humana. Se convirtió en la Nahuala, un ente que podía cambiar de forma, a veces un enorme lobo negro, otras un ave de ojos rojos, o una anciana encorvada con garras en lugar de dedos. Y desde entonces, devora el alma de los incrédulos, especialmente de los niños y jóvenes que se burlan de las leyendas. 3. La noche de todos los santos. Una de las historias más espeluznantes ocurrió un 31 de octubre, hace más de 100 años. Dos hermanos, Teófilo y Martín, se burlaban de las historias de sus abuelos sobre la Nahuala. Son cuentos para asustar a niños. Decía Teófilo. Si existe, que venga por nosotros. Bromeó Martín, riendo. Esa noche, una figura los observó desde el tejado. Era alta, encorvada, y sus ojos brillaban como brasas. Bajó del techo sin hacer ruido, y entró a su casa sin abrir la puerta. A la mañana siguiente, Teófilo fue encontrado mudo, encogido en posición fetal, los ojos abiertos, pero vacíos. Martín desapareció por completo. Solo quedaron marcas de garras en la pared de su habitación, como si algo lo hubiese arrastrado al otro mundo. 4. Las formas de la Nahuala. La Nahuala puede adoptar cualquier forma animal o humana. Muchos dicen haberla visto como un perro negro con cuernos que aparece en las esquinas y desaparece entre el agua. Un búho enorme, de ojos sangrantes, que vuela en círculos sobre una casa antes de que alguien muera. Una mujer sin rostro, con pies al revés, que camina lentamente entre las casas de noche. Pero su forma favorita, la más temida, es la de una anciana encorvada con una risa hueca, que aparece al lado de la cama de los niños cuando están solos y desobedecen. 5. La maldición del espejo. Cuentan que si te paras frente a un espejo a medianoche, con una vela encendida, y dices 3 veces: Nahuala, no te temo. El espejo se empañará por dentro. Y verás una sombra aparecer a tus espaldas. Pero si te das la vuelta, desaparecerás del mundo real. Una joven de Puebla lo intentó en 1998, durante una fiesta de Halloween. Lo grabaron. En el vídeo, se ve claramente como dice las palabras, la vela tiembla, y el reflejo detrás de ella sonríe con dientes que no eran humanos. La grabación termina cuando ella grita con un sonido imposible. Nunca más fue vista. Ni viva, ni muerta. 6. El espíritu de la casa. En el Callejón del Diablo de Puebla, aún se puede ver la casona de la Nahuala. Una estructura antigua con gárgolas gastadas y ventanas con vitrales rotos. Nadie ha podido vivir allí más de 3 días. Los que entran, escuchan susurros en náhuatl, pasos en el techo y llantos en las paredes. Algunos afirman que el aire se vuelve espeso y las puertas se cierran solas. Las mascotas huyen al acercarse. Y quienes entran con fe débil, no regresan con la misma. El último intento por remodelarla fue en 2007. Un equipo de restauradores duró 2 noches. En la tercera, el jefe del proyecto quemó todos los planos y huyó del estado. 7. ¿Cómo se protege uno? Los curanderos antiguos recomiendan nunca decir su nombre después de las 12. Si escuchas pasos arrastrados o risas huecas cerca de tu cuarto, debes encender una vela bendita y no mirar por la ventana. Colocar tijeras abiertas bajo la almohada. Dormir con los pies cubiertos y nunca dejar el espejo frente a tu cama. Y, sobre todo, no desafiarla. No retarla. No nombrarla. 8. La Nahuala sigue viva. Cada año, durante el Día de Muertos, su poder crece. La frontera entre el mundo de los vivos y los muertos se debilita. Y la Nahuala camina con más libertad, buscando a quienes ya han oído su historia, pero no creen. Porque si sabes de ella y aún te burlas, ya puede verte. Puede que esta noche se manifieste como una sombra en tu pared o un búho sobre tu casa. Tal vez ya haya marcado tu nombre. Y si la escuchas susurrar en un idioma que no entiendes, no respondas. Ni siquiera con un pensamiento. La Nahuala no es una historia. Es un aviso. Y a veces, como dicen los antiguos, el que no cree, termina por creer. Cuando ya es demasiado tarde. El charro negro. Elegancia maldita, trato sellado con el diablo. Y la figura al borde del camino. En muchas regiones de México, especialmente en Hidalgo
Si vas solo por la carretera en la noche y ves a un hombre elegante montado en un caballo negro, no lo mires. No le hables. Y nunca aceptes lo que te ofrece. Ese hombre es el charro negro. Y aunque se ve imponente, atractivo y caballeroso, no es humano. 2. El origen de la maldición. Se dice que en la época colonial existió un joven llamado Ignacio de la Fuente, hijo de un hacendado rico pero ambicioso. Ignacio era conocido por su obsesión con el poder y el dinero. No le bastaban las tierras que tenía, quería dominar todo lo que pudiera ver. Un día, un hombre misterioso se le presentó y le ofreció un trato. Riquezas ilimitadas a cambio de su alma, pero no en el momento. Podría disfrutar de su fortuna durante toda su vida, y solo cuando montara el caballo negro, su alma pertenecería al otro mundo. Ignacio aceptó. Y por años fue temido y admirado. Pero el día que decidió montar ese caballo que nunca envejecía, desapareció sin dejar rastro humano, solo su sombra quedó. Desde entonces, su alma se convirtió en el charro negro, un espíritu condenado a vagar eternamente, tentando a otros con las mismas promesas que lo condenaron. 3. ¿Quién es el charro negro? El charro negro aparece como un hombre alto, vestido de traje de gala charro negro azabache, con detalles brillantes de plata y un sombrero ancho que proyecta sombra sobre su rostro. Sus ojos son dos carbones encendidos. Y su voz, profunda, envolvente, imposible de ignorar. Va montado sobre un caballo negro siniestro, con ojos rojos y cascos que no hacen ruido al tocar el suelo. A veces el caballo tiene cola de serpiente. Otras veces, sus patas terminan en pezuñas humanas. 4. El encuentro. Los encuentros con el charro negro suelen ocurrir en carreteras solitarias, caminos rurales o incluso dentro de las ciudades, cerca de barrancas o cementerios. Se aparece especialmente a quienes se burlan del diablo. Presumen tener dinero mal habido. Caminan solos en la madrugada, desafiando lo espiritual. Dicen que te ofrece una bolsa llena de monedas o una piedra que al día siguiente se convierte en oro. Pero si la tomas, ya es tarde. Una mujer en Veracruz contó que, al regresar de una fiesta, un elegante jinete se le acercó y le dijo: «¿Te llevo a casa, señorita?». Ella se negó, pero el charro insistió, ofreciéndole un collar de perlas negras. Al día siguiente, despertó en su cama con una cadena de espinas en el cuello, y pesadillas que no la dejaron vivir en paz por el resto de su vida. 5. La marca del charro. Si aceptas su oro, o simplemente te dejas tocar por él, quedas marcado. Esa marca no es visible, pero el alma empieza a pudrirse por dentro. Primero, tienes pesadillas con fuego, puertas que se cierran solas y pasos detrás de ti. Después, comienzan las pérdidas, trabajo, familia, salud. Y cuando más vulnerable estés, él vuelve por ti. Y ya no se marcha sin llevarse algo. 6. Las almas que lleva consigo. El charro negro no solo recoge a los ambiciosos. También visita a quienes han hecho pactos sin saberlo, quienes maldicen su vida, quienes desean la muerte de otros, quienes se burlan del más allá. Hay historias de taxistas que lo han llevado como pasajero y desaparecieron esa noche. Un policía de Tlaxcala contó que lo detuvo para interrogarlo, pensando que era un narco. El caballo lo miró, y el policía perdió la vista al instante. Cuando se le preguntó qué vio, solo dijo: no tenía rostro. Solo vacío. Solo fuego, solo odio. 7. ¿Se le puede escapar? Se dice que si lo ves en el camino, nunca le hables. No aceptes nada de sus manos. No lo mires a los ojos. Y si puedes, reza con todo tu corazón. Especialmente el Salmo 91, la oración del justo juez. Algunos afirman que los perros lo detectan antes que nadie. Si un perro comienza a aullar sin razón a medianoche, es porque el charro negro está cerca. 8. El jinete eterno. Se cree que el charro negro no es uno solo. Es una maldición que pasa de alma en alma. Quien acepta su oferta y no se resiste, termina siendo el siguiente jinete. Dicen que hay más de uno vagando por México, cada uno con su caballo, cada uno llevando monedas encantadas, cada uno buscando reemplazo. Y cuando uno de ellos logra entregar su carga, su alma se libera, pero solo por un tiempo. Porque el pacto nunca se rompe del todo. 9. Advertencia
caballo elegante, vestido de negro y reluciente como el diablo mismo. Cruza la calle. Evita el saludo. Baja la mirada. No todos los charros son malvados. Pero el que no refleja sombra no pertenece a este mundo. 1. La monja del convento de la Concepción, Ciudad de México. Introducción. En el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, donde el tiempo parece arrastrar los susurros del pasado entre muros coloniales, se erige un edificio antiguo que guarda una historia tan espeluznante como dolorosa, el antiguo convento de la Concepción. Fundado en el siglo XVI, este recinto sagrado fue testigo de fe, secretos y muerte. Dicen que al caer la noche, una figura blanca recorre sus pasillos, arrastrando el alma de los que se atreven a perturbar su descanso. 2. El silencio de los votos. La hermana Clara de los Dolores fue forzada a ingresar al convento a los 17 años. Hija de una familia prominente y severa, su pecado fue enamorarse de un joven militar con quien planeaba escapar. Su castigo fue eterno, el encierro tras los muros de piedra, el silencio de los rezos y el apagamiento del corazón. Los primeros meses la vieron rezar día y noche, invocando el nombre de Andrés, su amado. Luego dejó de hablar. Las otras monjas la evitaban, su presencia parecía enfriar el aire. A veces, lloraba sin lágrimas. A veces, hablaba en sueños con una voz que no parecía humana. 3. La muerte colgante. Un 13 de diciembre, al amanecer, el cuerpo de Clara fue hallado en lo alto del campanario, colgado con su propio velo. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el cielo, y su rostro sonreía. No era una sonrisa de paz. Era torcida, desafiante. Como si hubiera visto algo, o a alguien. Desde esa noche, los sucesos comenzaron. Campanas que repicaban solas a la medianoche. Puertas que se cerraban con fuerza sin viento. Objetos religiosos que aparecían quebrados o invertidos. Una joven novicia desapareció y nunca fue encontrada. Una anciana escribió en su diario: Clara ha vuelto, pero no es ella. Hay algo oscuro en sus ojos ahora. 4. El abandono y el regreso. Con el tiempo, el convento fue clausurado. Las religiosas se marcharon, llevándose consigo un silencio cargado de miedo. El edificio quedó solo, pero nunca vacío. Los pocos que se han atrevido a entrar hablan de un frío insoportable en la celda de Clara, donde aún hay marcas de uñas en las paredes. Los exploradores urbanos juran que una figura flota por los pasillos. No camina. No habla. Solo reza. Su voz es hueca, apagada, como venida desde otra dimensión. Si la ves, no le hables. No reces. Y jamás digas el nombre de Andrés. Porque si lo haces, ella sabrá que lo sabes. Y querrá hablarte. Para siempre. 5. Las monjas del eco. Una investigación reciente reveló que algunos archivos olvidados del convento hablaban de otras monjas que también murieron en circunstancias extrañas. Al parecer, Clara no fue la primera. Una cadena de muertes, desapariciones y rituales ocultos quedaron registrados en diarios crípticos que hablaban de un vínculo sellado con sangre. Una de las notas decía: ella camina con nosotras. No la vemos. Pero está. El eco de sus pasos es la señal. Las grabaciones de audio tomadas por curiosos han captado oraciones en latín, rezadas al revés. 6. El último visitante. Un documentalista desapareció en 2017 mientras grababa dentro del convento. Su cámara fue hallada meses después. El último vídeo lo muestra recorriendo los pasillos cuando una figura vestida de blanco aparece al fondo. Él susurra: ¿Clara? La cámara cae. Lo último que se escucha es una risa baja y una frase entrecortada: ya me hablaste, ahora te quedarás. 7. Conclusión. Hoy, el convento de la Concepción es un lugar de mitos y advertencias. Los guías turísticos lo mencionan con cautela. Algunos aseguran haber visto a la monja en sueños, justo antes de despertar con marcas en la piel. Lo cierto es que la hermana Clara no descansa. No mientras su historia siga repitiéndose en voces, en gritos, en ecos que no se extinguen. Porque algunos amores no mueren. Se pudren y se arrastran con nosotros. Los aluxes, Yucatán. 1. Introducción. En la profundidad
ocultan secretos milenarios y el aire parece contener antiguos hechizos, habitan seres diminutos que los mayas conocen como aluxes. Ellos no olvidan, no perdonan y no se muestran, a menos que hayan sido ofendidos. 20. El ingeniero y la carretera. Luis Durán, ingeniero civil de Mérida, fue asignado a un proyecto de construcción en una zona selvática cerca del poblado de Sul. Su tarea, trazar una carretera que cortara terreno virgen. Los ancianos le advirtieron que debía pedir permiso a los aluxes. Ritos, ofrendas, respeto. Luis se rió. Son leyendas para asustar turistas, dijo. El primer día, las máquinas se detuvieron sin razón. El segundo, encontraron herramientas rotas y huellas diminutas rodeando el campamento. La tercera noche, desapareció el operador de la retroexcavadora. Lo único que dejaron fue su casco y unas risas lejanas que venían desde la oscuridad. 3. El ritual y la ira. Luis, ahora asustado, buscó a un Achemen, un sacerdote maya. El viejo aceptó hacer el ritual, pero dijo que ya era tarde. Los aluxes estaban enojados. Esa noche, Luis soñó con figuras pequeñas que caminaban sobre su pecho, susurrándole palabras en lengua antigua. Al despertar, tenía tierra en la boca y marcas de manos diminutas en su cabeza. Cuando fue a encontrarla, sus ojos estaban abiertos, pero no veían. Su cuerpo, rígido, murmuraba: soy parte de la tierra, ellos me cuidarán para siempre. 4. El retorno del equilibrio. Desde ese incidente, el gobierno local exige rituales previos en cada obra nueva. Los obreros reportan menos accidentes cuando se colocan ofrendas, miel virgen, maíz tierno, cigarros sin encender. Un líder de obra confesó haber visto a un niño con ojos negros entre los árboles. Parpadeó y ya no estaba. Me estaba vigilando, dijo. No quería que olvidáramos el tributo. 5. Las sombras del camino. Años después, una periodista intentó reconstruir los hechos. Se adentró en la selva con cámaras. Su vídeo, jamás publicado, mostraba figuras pequeñas alrededor de su campamento. En la última toma, se escuchaba un murmullo: ella nos vio. Ahora la selva la quiere. La encontraron semanas después, descalza, desnutrida y sin recuerdos. Solo repetía: ríen. Siempre ríen. 6. Conclusión. Los aluxes no son un mito. Son guardianes invisibles, hijos de la selva, protectores de lo sagrado. Su risa no es infantil. Es ancestral. Si alguna vez entras a un sendero desconocido en Yucatán y sientes que alguien pequeño te observa, deja una ofrenda. Da las gracias. Y sigue caminando. Sin mirar atrás. La casa de la Moira, Guadalajara. 1. Introducción. En una vieja calle del centro de Guadalajara, entre edificios históricos y plazas coloniales, se levanta una casona de cantera que parece mirar al transeúnte con desprecio. La llaman la Casa de la Moira. Nadie vive allí. Nadie la toca. Y nadie se atreve a contar toda la verdad. 2. La mujer y el telar. En los años 30, una mujer solitaria vivía allí, Soledad Montenegro. Cultivada, misteriosa, experta en artes ocultas y textos griegos, muchos la consideraban una bruja. Pero era más que eso. Los niños la veían hilar frente a un telar invisible. Las vecinas decían que murmuraba nombres, y que luego esas personas enfermaban. Un día, 3 niños desaparecieron. Cuando la policía llegó a registrar la casa, Soledad los recibió con calma. En su jardín estaban los niños, en trance. Sentados, con ojos en blanco, murmuraban: el hilo se ha roto. Ella lo volvió a tejer. Soledad fue arrastrada por una turba enfurecida. Pero cuando quisieron prender fuego a su cuerpo, descubrieron que no había cadáver. Solo un velo negro y una mecedora que seguía moviéndose sola. Desde entonces, la casa permanece cerrada. 3. Los nuevos inquilinos. Años después, una familia intentó mudarse. La niña menor comenzó a dibujar mujeres sin rostro hilando cabellos humanos. Las luces parpadeaban a las 3 de la madrugada. Las puertas se abrían solas. El padre fue encontrado en el sótano, con la mirada perdida y el anillo de agua en las manos. Repetía
El hilo de los sueños. Varios vecinos han soñado con la misma figura, una mujer vestida de luto que aparece al pie de su cama, hilando con hilos rojos. Cuando despiertan, notan que algo cambió en sus vidas, un accidente, una pérdida, una enfermedad súbita. Los psicólogos llaman a esto histeria colectiva. Los ancianos la llaman simplemente Moira. 5. El guardián de la puerta. Un indigente que dormía en la entrada fue hallado muerto, con una sonrisa congelada y los dedos crispados como si tejiera. Entre sus ropas, encontraron un papel que decía, todos tienen un hilo. Y ella decide cuándo cortarlo. Desde entonces, la reja del portón permanece cerrada con cadenas bendecidas. 6. Conclusión. La casa de la Moira sigue ahí, en el corazón de Guadalajara, como un recordatorio de que el destino puede tener forma y voluntad. Algunos destinos no están escritos, están tejidos. Y hay hilos que jamás deberían desenredarse. Porque si atraes su atención, quizá tu historia ya esté en su telar.